No sé si has Muy escuchado lo que buenas. estaba diciendo antes de mi reflexión de cómo esta pandemia probablemente es la noticia que nos ha tocado cubrir como generación de periodistas más importante de toda nuestra carrera. Nunca he Sí, contado algo que tuviese tal efecto en la vida directa de las personas como esto. Hemos contado noticias pues muy importantes, pero ninguna ha afectado tanto a las personas como lo que estamos contando ahora. es verdad, ¿eh? Yo solamente puedo compararlo con el shock emocional. Yo trabajaba en la radio con Gabilondo cuando ocurrió el atentado de las Torres Gemelas del 11S. Yo creía que eso es lo que nos había cambiado el mundo Mm, y de hecho nos lo cambió, ¿no? Nuestra manera de mm. viajar, de sentir la sensación de seguridad, todo eso. Pero estoy de acuerdo contigo en que no hay nada comparable ni tan transgeneracional como esta pandemia del coronavirus. Nos ha afectado a todos los niveles y yo creo que está por ver luego cómo nos va a afectar, ¿no? Desde la desigualdad, la crisis económica, nuestras propias neurosis, ¿no? Que todo Sí, saldrá a la luz en el futuro. esto va a pasar Eso factura seguro. va a pasar factura, sin duda. Es así, es así. ¿Cómo os estáis organizando dentro de la sexta para trabajar? Porque decía también que no es solamente que es una cosa compleja de contar a los lectores y con muchísima gente, con toda la sociedad como afectados por primera vez de una noticia, todos en general, no hay nadie que no sea afectado por esta noticia, pero también esto afecta mucho a la manera de trabajar. Nosotros Sí. llevamos desde el 10 de marzo todos desde nuestras casas. La redacción no ni ha abierto ni tiene pinta de que vaya a abrir con la situación que vivimos en Madrid en unos cuantos meses más. La hemos utilizado puntualmente para hacer algunas entrevistas en vídeo que no podemos hacer de otra manera, pero vosotros no podéis prescindir No, del plató. Lo tenéis mucho más de difícil. momento no, porque yo creo que en otra oleada probablemente el programa yo lo haga desde mi casa, ¿no? Bien. La tecnología permite ahora mismo encontrar los modelos como para hacer las cosas, pero es verdad que nosotros nos hemos organizado de manera diferente. También creo que esta crisis ha tenido una novedad y es que ha sido una crisis muy televisada y muy televisiva, ¿no? Los políticos han aprovechado lo audiovisual para salir a dar sus mensajes a la ciudadanía y la televisión lo ha retransmitido en un bucle de 24 horas permanente, todas las ruedas de prensa, todos los datos, ¿no? Nosotros desde el punto de vista de la organización de la redacción, la verdad es que intentamos minimizar el grupo de personas que teníamos que ir presencialmente. Llegamos a ser solamente 10 de un equipo de 40, que somos nosotros. Eh, y el mínimo posible. Mucha gente teletrabajando, efectivamente, intentando hacer el mínimo de horas físicas en la oficina. Pero lo que se demuestra también, o por lo menos yo lo he vivido así, es que en lo colectivo sumamos, ¿no? En las reuniones, en las propuestas, en el trabajo. Yo soy mejor cuando trabajo con Natalia o con Mónica o con Mm. Julián, ¿no? Me hacen mejor porque me hacen cuestionarme mis propias preguntas, mis propios textos, suman sus ideas. Entonces, yo creo que perdemos mucho con capital humano y capital intelectual trabajando con las redacciones separadas, o por lo menos no hemos encontrado la forma perfecta de integrar a la gente que está en casa con el ritmo frenético de los programas en directo, ¿no? Eh, yo creo que eso es un reto para, bueno, pues no sé si para esta segunda ola o las que vendrán, ¿no? Pero falta todavía un poco de capacidad de adaptación para no perder riqueza en el teletrabajo. Yo estoy de acuerdo, es verdad que se echa mucho de menos las charlas en la redacción, pero no las reuniones en la redacción, que es lo que No, hacemos ahora. Ahora reuniones no, tenemos permanentemente por eso Meet, es. pero charlas, eso de que en un momento, por la simple cercanía física, hay una noticia, un enfoque que comentas con el compañero de al Eso lado es. y que es algo que ahora se pierde, es una enorme lástima. Pero al mismo tiempo, yo de verdad no me podía imaginar que pudiésemos hacer un periódico como Diario.es todos desde casa. Pensaba que era ciencia ficción esa posibilidad. Imaginaba que a lo mejor una parte podríamos, otra parte tendría que, y hemos podido. Y he descubierto que el principal problema del teletrabajo no es tanto la organización interna. Sí que es cierto que perdemos esas conversaciones y Sí, esa comunicación entre los propios periodistas que tiene cualquier redacción al estar juntos, sino sobre todo la tensión y el estrés que supone para la plantilla. Nosotros en la redacción creo que estamos trabajando más que nunca. Es verdad también que se junta sí. que estamos en un momento informativo muy intenso,
pero las jornadas son eternas, no hay una desconexión porque no rompes con el trabajo. El trabajo es tu No. salón de casa o la mesa de tu cocina o la mesa que tienes en el dormitorio, y algunos de nuestros periodistas es teletrabajo modelo El Conde de Montecristo. O sea, trabajas en una celda en la que duermes, comes, porque mucha Sí, gente sí. en Madrid Es peor. pequeños, entonces la misma habitación que sirve de dormitorio, de salón y de cocina es donde trabajas, ¿no? Entonces, esto supone una tensión y un estrés para los periodistas que creo que nos va a pasar factura, y que además en el diario.es al menos empieza a no ser sostenible. Estamos muy Claro. preocupados desde la dirección, en el equipo, en los jefes del diario, por el nivel de tensión, de estrés, de cansancio que lleva nuestra plantilla. Es que yo estoy de acuerdo contigo. Ni los que estamos en las redacciones aguantando la antena, ¿no? Por decirlo de una forma muy básica, estamos en las mejores circunstancias, pero yo creo que la gente que está en casa lo está viviendo no, tiene una incidencia mayor en lo emocional, ¿no? Porque por un lado sientes que no participas al 100%, pero estás participando al 120%. Ni los hogares están preparados para esto, ni las empresas están preparadas, ni el dinero que gana el redactor base permite una infraestructura que digas, oye, vamos a ver, la comparación con el Conde de Montecristo me parece muy acertada, porque ir a ruedas de prensa, salir, cubrir la información es lo que te permite también estar en contacto con muchas de tus fuentes, ¿no? La cercanía permite hacer relaciones de las que luego sacas información, ¿no? Todo eso a través de Zoom no es posible, ¿no? Hay algunas complicidades que se establecen pues en el contacto diario con la gente, incluso en ser pesado, ¿no? En perseguir a alguien de forma sistemática en el Congreso hasta que te da una entrevista o te filtra o te da o consigues tú adelantarte a la información, ¿no? Eso es un reto es un cambio enorme. muy diferente, pero supongo que yo de las metáforas que hay para explicar qué pasa con el coronavirus, le escuché, fue a Pablo Simón una que me parece perfecta, que es el túnel del tiempo. Nos metimos en casa en el 10 de marzo de 2020 y salimos, bueno, ahora parece que nos vamos a volver a meter, pero salimos en junio y en realidad no pasaron 4 meses, pasaron 10 años. Y para muchas cosas es como si hubieran pasado 10 años, para el teletrabajo, para las videoconferencias, pero también para algunos fenómenos que se están dando en el propio mundo, ¿no? Pues han pasado 10 años en una tendencia que ya estaba en marcha y que se ha acelerado, que es China, la hegemonía de China. Han pasado 10 años en otra tendencia que se está acelerando, que es el fin o la limitación de la globalización, vuelven las fronteras. Han pasado 10 años en un montón de fenómenos políticos como el autoritarismo, con lo que está pasando con Bolsonaro, con lo que tememos que puede volver a pasar con Trump. Y en nuestro oficio han pasado 10 años en el cambio del papel a la web. Han pasado 10 años en una cosa que en el diario hemos visto muy de cerca, que es el cambio del Internet gratis al Internet de pago para la información, de los lectores que pagan. Nosotros hemos tenido un aumento muy fuerte estos meses de lectores dispuestos a pagar. Y también en una tendencia en la televisión que es, por un lado, a ver si estás de acuerdo, por un lado, el cambio del ocio a las plataformas de entretenimiento a la carta, a los Netflix, HBO, y por otro lado, la televisión en abierto para la información, que eran dos tendencias que estaban en marcha. La televisión en abierto vale para lo que es en directo, la información es uno de los activos más valiosos en la televisión en abierto ahora mismo, mucho más que las series o que las películas comparado con unos años atrás, y al mismo tiempo ha habido mucha gente que para el entretenimiento, tengo entendido que incluso en A3 Media habéis tenido un subidón enorme en la plataforma que tenéis de pago a la carta, en el A3 Player, y en todas las demás plataformas ha sido igual, porque de repente cuando estás encerrado en casa todo el día que no puedes salir a nada, es muy importante poder tener ocio también. ¿Tú cómo lo ves? Lo comparto contigo la esencia de lo que dices. Fíjate, yo cuando empecé a trabajar en periodismo, que mi primer gran trabajo fue en la cadena SER, los compañeros de la prensa escrita miraban a los de la radio como si fuéramos la peste, ¿no? Como si fuéramos poca cosa. ¿Sabes de lo que te era hablo? muy despreciativo el papel con la radio y la televisión. Esa gente que hace entretenimiento y todo. Eso era la radio, imagínate si trabajabas en la televisión. La tele todavía peor. En la televisión eras lo último para los del papel, ¿no? Que realmente eran los intelectuales, los que pensaban, los que marcaban opinión. Era la prensa escrita la que marcaba esa senda. Yo creo que desde hace años La Sexta se ha convertido en un referente de la tensión informativa, ¿no? Casi en un canal 24 horas de información. Los periódicos seguís manteniendo la esencia de lo que siempre habéis sido, y además habéis sumado a través de las plataformas digitales un montón de cosas diferentes que tienen que ver con lo audiovisual también, ¿no? Habéis sumado contenidos que
en muchas ocasiones parecen televisivos. Pero por eso te digo que la tele era como lo último y ahora la Sí, tele no es lo último, ¿no? La tele convive efectivamente en el entretenimiento a través de las plataformas, pero cada vez yo veo una tendencia en los canales generalistas, lo veo también en Antena 3, que había apostado mucho por concursos, por entretenimiento, cómo vuelve a la información. Lo veo en Telemadrid, por ejemplo, ahora mismo con el cambio de dirección de la autonómica, cómo están intentando hacer un contenido informativo continuo, ¿no? Mezclado con magazine, con entretenimiento, con lo que quieras. Lo veo con nosotros mismos que empieza el día con Al Rojo Vivo, sigue el informativo y vamos nosotros con Más Vale Tarde otras 3 horas y pegado va el informativo. Entonces, tenemos la capacidad además de salir al aire en cualquier momento porque estamos sí. preparados para contarlo, ¿no? Sí, yo hago la broma muchas veces que os habéis quedado con el viejo lema de la SER de si algo pasa está la SER, si algo pasa está la Sí, sexta. Que esa estamos así. reacción rápida que hacéis de cuando hay una noticia en un canal que tiene otros contenidos, de repente que la información sea lo más importante y que en función de lo que ocurra ese día casi os convertís en un 24 horas con distintos Sí. formatos, a partir de distintos programas que van pegados siempre, como es tu caso en Más Vale Tarde, a la actualidad. Eso es así. Además, es algo que se ve siempre con los datos, tanto cuantitativos como cualitativos. Siempre que hay noticias, sois líderes en audiencia. Cuando hay una noche Sí, en electoral, las cuando hay citas electorales, ¿no? claro, Cuando siempre, pasa siempre os algo. pasa, siempre os pasa. Y desde luego a mí me parece que es una apuesta de futuro, porque creo que la televisión en abierto va a quedar para el directo, para lo que está pasando Sí. en este momento, que también puede ser telerrealidad y Gran Hermano, el directo, ¿no? Sí, o grandes eventos O grandes, o informativos, el ¿no? Yo fútbol, o creo la que Copa del eso Rey, es, eso pero, es. pero que en la parte periodística es para la información. Es para la información. Y en eso, en la parte en el cambio en Internet papel ha sido tremendo. Han salido hace poco los datos de OJD, los últimos, habían pasado unos cuantos meses que no había datos publicados. Y los periódicos están ya por debajo de los 100.000 ejemplares. Creo que el periódico que más vende en España está en 70.000 ahora mismo. Fíjate. Estaban en 300.000 hace no tanto, hace unos cuantos años, ¿no? Y luego fíjate también, Ignacio, cómo antes te definía lo que llevabas debajo del brazo, ¿no? Por la calle. Sí, Te definía la prensa que comprabas. Y ahora te define también el periódico que lees, sin duda, pero el canal que ves, ¿no? A mí hay mucha gente que me dice, yo la sexta no la veo. Digo, eso es que la ves. Eso es que la sí, ves. es Que así. quieres enfadarte, ¿no? Porque no estás de acuerdo. La ves. ¿Te preocupa la polarización de que está ocurriendo? Antes hablaban en Juliana y Maraña de este tema. ¿Te preocupa hasta qué punto se está crispando la sociedad española durante esta crisis? A mí sí, a mí es una de las cosas que más me preocupa y creo que a los ciudadanos también. Si nos fijamos en las últimas encuestas del CIS o de otros organismos, la política vuelve a ser, después de la preocupación por la economía Sí. y por la salud, los políticos, que no la política, vuelven a ser uno de los principales problemas de los españoles, ¿no? Yo creo que lo que estamos viviendo en este momento concreto, ¿no? Con Madrid, después de que quiere llevar a los tribunales la orden ministerial o como haya quedado plasmado en el BOE, de las restricciones a la movilidad, es una guerra abierta, una batalla sin ningún objetivo más que el desgaste político. No pone a los ciudadanos en el centro de la actividad política. Lo que lo pone en el centro es el desgaste, la polarización. Creo que los políticos se equivocan, que han llevado al límite este juego. Creo que va a ir a más. Vox en el Congreso hace que el PP tenga que extremar su postura. Creo que en la izquierda también hay una competencia por ver quién está con las ideas más claras dentro de la izquierda y hay una tensión que convierte en esta pandemia la política en la cuarta gran crisis, o sea, hasta la sanitaria, la económica, la social y desde mi punto de vista también la política es parte de esta crisis. Creo que además la polarización lleva a que el virus se haga más fuerte, a que la pandemia coja fuerza, porque mientras pensamos si ponemos en marcha esta solución o la otra, o la peleamos en los tribunales, la enfermedad sigue su curso ajena completamente a la batalla y a la polarización política. Hemos vuelto también otra vez a los temas de Franco como arma arrojadiza, ¿no? Que yo desde luego creo que hay que cerrar el capítulo de la guerra civil y de todas las cosas que están sin resolver, pero no para tirárnoslo a la cara,
sino para hacer de este país un sitio mejor, que a sus muertos pueda enterrarlos, que la gente pueda despedirse de los suyos y zanjar una historia, ¿no? Pero no para tirarnos otra vez las fosas de una forma despreciable, ¿no? Lo que pasa en el Congreso los miércoles, ayer la No, sesión la sesión de fue ayer fue una cosa vergonzosa, inimaginable, inimaginable. Sí, sí, vergonzosa, sí, ¿no? sí. Entonces, yo ahí me pregunto si los políticos son conscientes de la desafección que están creando y de que son uno de los principales problemas en este momento para llegar a soluciones reales. Sí, es un tema que a mí me preocupa mucho y también me preocupa que los medios podamos colaborar con ello. ¿Y cómo podemos A mí hacer para también. no hacerlo? ¿No? ¿Cómo podemos participar para no hacerlo? Porque por un lado, a mí, por ejemplo, yo me resisto a presentar lo que pasa en Madrid ahora mismo entre el gobierno central y Díaz Ayuso como una pelea entre dos en el barro y que los dos tienen parte de razón. No, es que creo que es bastante evidente que si en Alemania Merkel está diciendo que con 60 casos hay que tomar medidas, 60 casos en ese índice de los últimos detectados en los últimos 15 días, y la OMS dice que el máximo para empezar a tomárselo muy en serio es el 2,50, y aquí estamos discutiendo si con 500 hay que tomar medidas Bueno, que se Madrid tiene presentan más de como 700. limitación de derechos fundamentales. Cuando hablamos del derecho fundamental a tener la barra del bar abierto, porque ni siquiera hablamos de un confinamiento como el de marzo, estamos hablando de cosas muy No. concretas, creo que hay una obligación de los medios, por un lado, de cuestionar esa enorme pelea en el fango que estamos viendo, pero al mismo tiempo decir quién tiene razón y quién no la tiene. Porque a veces, Sí, desde los medios, cuando un espectador poco informado o un lector poco informado encuentra esta trifulca, es como cuando alguien llega a un bar y ve una pelea de borrachos y dice, uff, a saber quién dio el primer botellazo, ¿qué más me da? ¿No? O sea, me da lo mismo quién tiene razón y quién no la tiene. Tú lo que ves es una pelea de bar, ¿no? Y eso en la política a veces es terrible y sobre todo genera a mí me preocupa de la polarización otro factor, que es que genera este momento en el cual cada extremo habla solo a los suyos y no se entiende con nadie más, genera irresponsabilidad en cada lado, porque siempre que alguno de los dos lados comete un error puede decir que en realidad es culpa del otro, aunque sea suyo. Y ahí creo que los medios tenemos una función importantísima, sobre todo de vigilar a aquellos que más valoran nuestros lectores, espectadores y que más pueden tener simpatía con ellos quienes nos leen, ¿no? En el caso del diario, nosotros somos un periódico progresista con una línea editorial bastante clara. Claramente somos un periódico en la izquierda, al centro izquierda. Y pregunta a uno de las personas que nos está viendo, ¿cómo condiciona eso la línea editorial? ¿Cómo condiciona la línea editorial los lectores? Esto es un debate interesante, sobre todo en nuestro modelo, que vuestro exige modelo que es los lectores curioso, sí. paguen, ¿no? Y claro, yo me paso gran parte de mi día respondiendo a lectores a través de distintos métodos, por correo, por charlas, por artículos publicados, con quejas de todo tipo, ¿no? Y la más habitual suele ser cosas de esas. No, porque es que tenéis que ser, es un poco como la derecha está tan crispada, vosotros tenéis que ser el periódico que defienda siempre la izquierda y cuando le dais una leche muy mal. Y yo creo que es justo al revés, que la Sí. única razón por la cual puedes tener credibilidad es si cuando encuentras el máster de Cifuentes, como en nuestro caso, y después encuentras el máster de la ministra socialista Carmen Montón, la publicas exactamente igual uno que otro, porque las Estoy de dos acuerdo con eso. fueron políticas que se beneficiaron de una universidad pública para conseguir un título sin merecérselo. Es Y que creo que no ahí es donde podemos, la está línea editorial la no clave. puede hacer perder la Es identidad que lo que de está por nuestra encima de profesión y cualquier del línea editorial es periodismo, el respeto por la verdad y por sin los duda. hechos. Es que no Sin puedes, duda. en el momento en que tú... Hay una frase muy famosa de un exdirector de periódico que decía, por encima de la verdad está la unidad de España, que dijo en una conferencia. Pues yo es que creo que por encima de la verdad no está ni la unidad de España, ni la independencia de Cataluña, ni la bondad de la izquierda, ni la maldad de la derecha, ni nada. Por encima de la verdad en periodismo no hay nada. Y creo que esa es la clave para hacerlo. Y en nuestro caso, que nos financiamos precisamente por lectores que pagan por el diario, requiere muchísima pedagogía en algunas ocasiones. La gran mayoría de los lectores lo entienden, ¿eh? Pero claro, te encuentras cuando nosotros sacamos el máster de Cifuentes, tuvimos 4.000, 5.000 nuevas altas de socios. Cuando sacamos el máster de Montón tuvimos 25 bajas de socios que pedieron de baja, pero aún así lo vamos a seguir publicando. Y creo que Claro. esa pelea a largo plazo acaba siendo rentable. Yo aprecio también cuando, claro, hay algo que ha modificado la forma de hacer también periodismo, ¿no? Que es el tiempo real con el lector.
lo que tú Sí. contabas de tus lectores, cómo les escribes, cómo Sí, sabes la lo que comunicación es piensan. en doble sentido, antes no lo era. Esa interacción es muy interesante desde la prensa escrita. Desde la tele es mucho más difícil, porque lo que notas es a tiempo real la gente cabreada en directo contigo, o porque has dicho algo o porque no has dicho algo, porque has defendido o porque has dejado de defender, ¿no? Claro, voy a poner otra vez el ejemplo del bar o de una manifestación. Si hay una manifestación de 50 personas delante de la tele, cuando salgo de 50 o de 25, Sí. podrán tener mucho impacto, pero realmente para los 800, 900 mil espectadores que tenemos cada día, pues 25 personas en la puerta de la tele no significarían que lo estamos haciendo mal. En cambio, te llegan a tu teléfono móvil 25 insultos o 25 personas que te dicen que lo estás haciendo mal y parece que verdaderamente por no defender a la izquierda o no defender tal, estás Sí, bueno, traicionando a esos el espectadores, pasillo ¿no? de collejas de Twitter, que lo llamo yo, sí. Efectivamente, el pasillo de collejas, con lo cual te intenta condicionar. Yo creo que hay que hacer mucha resistencia, especialmente en los programas de directo, a esa influencia directa del espectador, porque efectivamente hay que contar. Yo siempre digo que cuando me dan palos de un lado y de otro, pues lo estaremos haciendo bien, porque realmente lo que estás haciendo es periodismo crítico, ¿no? Y más ahora con los datos. Yo encuentro muy interesante el periodismo de datos, interesantísimo, y más Sí, en un momento donde lo científico así tiene un es, papel sí. primordial. Pero cuando los datos políticamente también se retuercen para darte la razón, se utilizan de forma torticera y das el dato que te interesa para contar tu verdad, nosotros también tenemos la obligación de utilizar los datos, pero para volver a la esencia, ¿no? Para contar realmente cómo está la situación hospitalaria. O sea, no puede ser que la Comunidad de Madrid esta semana diga, estamos muchísimo mejor, hemos bajado un 66% la hospitalización. Un 66%, decimos, es imposible esto, la pandemia se ha acabado. No, no, y te das cuenta de lo que ha cambiado es que el crecimiento de los ingresos hospitalarios ha descendido un 66%. Eso Hombre, fue una nos manipulación toman tan por evidente. tontos, ¿no? Fue muy evidente. Volviendo al Tenemos tema una de las redes obligación. sociales, hay una espectadora, María Dolores Fernández, que pregunta por esto, ¿no? De si han pasado un segundo plano después de estos meses de confinamiento y por tanto los medios de comunicación han vuelto a tomar su lugar como modus informativo. Yo en esto creo que sin duda es así. Además, últimamente, desde hace ya bastante, creo poco en el periodismo ciudadano. O sea, sí creo en la posibilidad de que los lectores, espectadores, televidentes, eh, tengan expresión y tengan capacidad de comunicarse con las redacciones, lo cual es muy valioso porque antes no lo sabíamos, no existía, no había manera de saber, no había ningún tipo de respuesta por parte de nuestra audiencia. Y está bien que esa respuesta exista y es estupendo. Pero estoy bastante descreído con la evolución que están teniendo las redes sociales en los últimos años. Soy usuario de Twitter desde el 2008 ya, llevo de los El primeros primero de España años, fuiste tú. muy poquito, vamos, de los primeros llevaba, no el primero, pero de los primeros. Y la evolución que ha tenido esa red ahora mismo me hace bastante, no creo en ella. A mí, si miras mis menciones en Twitter, yo publico mucho y tal, si miras mis menciones en Twitter tendrás diversidad de opiniones, los que se meten con mi padre, los que se meten con mi madre, básicamente, ¿no? O sea, es todo insultos, 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 alguna amenaza, insultos, insultos, insultos. Sí. Al menos yo no tengo el problema de que no soy una mujer, con lo cual no me llaman puta, no me Eso es muy importante gorda, porque no, aquí o la sea, no tengo sexualidad la juega parte también un machista del factor. asunto, pero todo lo demás me lo calzan entera. Y mis reflexiones, si el mundo fuese así, si el mundo fuese como Twitter, yo no podría salir a la calle sin guardaespaldas. Sería imposible, ¿eh? Porque me encontraría a cada paso a gente que me está insultando, amenazando. La realidad es que voy por la vida con bastante tranquilidad. Afortunadamente no he tenido nunca ningún episodio desagradable, que sé que a algunos compañeros sí les ha pasado, pero Sí. a mí por ahora, cruzo los dedos, no me ha pasado. Y claro, esta idea que teníamos años atrás de que el debate en redes es el debate ciudadano, creo que es completamente errónea, porque ahora mismo el debate en redes está fomentando la respuesta crispada, que expulsa a toda aquella respuesta constructiva en la gran mayoría de las ocasiones. Y me parece terrible que como sociedad tengamos una herramienta tan valiosa como podría ser un foro mundial de opinión y de pensamiento, que es en teoría lo que iba a ser esto, y que se haya convertido no sé, que el patio de colegio sea el senador romano a su lado, vamos. A mí me decepciona también porque esa crispación hace insoportable que tenga algo constructivo, ¿no? El diálogo incluso, no sé, a mí me sigue gustando como
como escaparate de otras cosas, ¿no? Más allá de España, ¿no? De Sí, imágenes o de cosas de fuera. Pero me duele mucho cada vez que entramos en el territorio nacional. Primero porque creo además que la gente desconoce el funcionamiento interno ya de Twitter y de las redes y de cómo están en este momento también manipuladas por grandes grupos de poder, ¿no? Por los lobbies eso de, también. de, entonces, tú de repente te encuentras una campaña masiva en Twitter en contra de alguien, a favor de alguien, a favor de una idea, tal, y eso está dirigido, no es espontáneo, no viene del origen de Twitter, que es pues esa colectividad junta, sumando esfuerzos o creando. A mí eso me hace alejarme, porque digo, bueno, lo que es masivo está dirigido. En lo pequeño hay muchísimo machismo y muchísimo, tú dices lo de tu grupo de insultos, no Bueno, te voy a contar, no, no, soy plenamente pero consciente. es En terrible, es redes, terrible. además, si eres mujer, es doble, es ración doble, Es que te lo con digo. el tema de la mujer son unos insultos que yo hacía 20 años que no escuchaba. Hemos vuelto a un nivel que da vergüenza. Entonces a mí me aleja, me aleja. Y, y además me parece también en las generaciones más jóvenes que se incorporan a la tele de redactores, veo que tienen muchísima influencia de las redes. No, esto ha salido a través de Twitter. Digo, vale, ¿y dónde más? ¿Sabes? Claro, ¿Cómo confirmamos? Porque yo confirmo con el jefe de prensa o llamo a no sé quién. Yo sigo levantando mi teléfono móvil para es confirmar la imprescindible, información. es así. No de Twitter no me puedo fiar, ¿no? Mm. Hay varias preguntas de espectadores de nuestra charla. Una pregunta que creo que te toca más a ti, que es de Carlos, y te dice, ¿no sería favorable para rebajar la crispación prescindir de los tertulianos más broncos? Bueno, no sé si los tertulianos más broncos son los que generan la crispación. Yo creo que hay un estilo un poco hooligan de ser tertuliano y otro Mm. un estilo constructivo. Yo, desde luego, no juego al hooliganismo en mi programa. Más vale tal es un programa de análisis calmado, vespertino, con otro ritmo. Hay otros programas que sí que tienen más subidón, pero no creo que los generadores de la crispación sean ellos. Creo que son los retransmisores y en esa cadena pues también contribuyen, ¿no? Y los Mm. medios a mí me preocupa también y hago una reflexión y apunta a nuestra responsabilidad, ¿no? Lejos de a veces de acercar posturas y de servir como para unir bloques, al final somos un altavoz de las desavenencias entre los partidos, incluso jugamos a ser el altavoz de la mayor polémica, entonces lejos de encontrar soluciones, ahondamos en ellas. Mm. Entonces, yo no creo que sean solamente los tertulianos más broncos, sino un sistema de televisión también que muchas veces replica en su antena, digo de televisión, de prensa y de radio, Sí. las cosas más broncas que han ocurrido en nuestra sociedad, ¿no? Y pone el foco en eso y no pone el contrafoco en aportar soluciones, sino en reproducir lo que ha ocurrido. Mm. Nosotros en eso, en relacionado con eso, cuando nos toca, por ejemplo, el típico entrecomillado pasado de vueltas, que es mentira, de alguien que miente deliberadamente en Eso el es. Congreso y tal, que es la de mira lo que ha dicho y tal. Lo que le hacemos, lo que los expertos en fact-check llaman un sándwich de verdad. Es decir, explicamos que es mentira en el titular, después ponemos la mentira como emparedada y debajo volvemos a decir que es mentira por esto, ¿no? Y creo que eso es un formato que ayuda mucho a A mí me que encanta. puedas contar o sea, la última tontería del partido que sea, pero al mismo tiempo explicar, ojo, que esto es falso. Hay una pregunta que esta es para mí de Sonia Oset Eresue, que me pregunta si es sostenible un diario financiado de manera única por los suscriptores. Nosotros en el diario.es nos financiamos con publicidad y con socios y con suscriptores. En los últimos años, más o menos el porcentaje era 35% los socios, 65% la publicidad. Con la ventaja de que ese 35% sumaba más que el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, hasta el 10º gran anunciante, ¿no? Había un peso muy fuerte en los lectores. Pero es que este año, una de las transformaciones más fuertes que hemos tenido es que el porcentaje de socios ha subido tanto con la subida en suscriptores que hemos tenido, que ya el 55% de los ingresos totales del diario los pagan los socios. Solo los socios ya pagan todas las nóminas, todos los seguros sociales, la seguridad social y todos los colaboradores del diario.es. Tenemos más gastos, tecnología, la oficina, tal, pero ya nos ha dejado en una situación donde yo no creo que vayamos a ser un periódico financiado solo
con socios, pero sí vamos a ser un periódico donde los socios sean, con mucho, el primer cliente que tengamos. Y desde luego a los que nos hagan, los que nos conviertan en los que soporten nuestra independencia. No es tanto, yo como lo veo, no sé si estás de acuerdo, no es tanto que la publicidad manche, yo no creo que la publicidad manche, sino que el hecho de que tengas unos ingresos muy diversificados es lo que te da la independencia. No depender del alcalde de tu pueblo o depender del gobierno de tu comunidad o depender del ministerio y los gobiernos más cercanos a tu línea editorial, sino depender sobre todo de todos y de ninguno. Y creo que en ese caso también en la televisión tenéis un modelo que os ha generado bastante independencia en ese sentido, porque a diferencia de lo que ocurre con la publicidad en prensa o en revistas, que donde el peso de la institucional es más fuerte, vosotros sois publicidad de mercado casi todo. Habéis Sí. pagado más fuerte esta crisis, pero tenéis menos dependencia de los grandes anunciantes que pueden tener los medios impresos. Yo creo que eso es un hecho. Nosotros la dependencia de la publicidad comercial es total, pero eso no te hace suscribir acuerdos con las compañías que se anuncian en tu canal, ¿no? Sino que Sí. simplemente entran. En cambio, la publicidad institucional no es gratis. Te deja... vamos, tienes luego que devolver favores de alguna manera, ¿no? Y sobre todo, más allá de si tienes que devolver o no favores, está alimentada por una maquinaria que bueno, yo prefiero que no entre en nuestro cómputo global. La independencia que genera la publicidad comercial es muy grande y más nosotros, por ejemplo, en La Sexta, Ferreras no hace publi, yo no hago publi, o sea, nosotros Eso no es nos una gran dedicamos, diferencia, sí. además, no somos prescriptores de otros periodistas que sí, pero me refiero a los que damos la cara en los programas de La Sexta. No estamos haciendo publicidad comercial, no formamos parte de esa rueda comercial, con lo cual tú tienes una independencia total, o sea, a ti ningún banco te puede decir absolutamente nada, ni ninguna empresa, y yo me siento absolutamente libre en todo momento de hacer un sándwich, como tú dices, de verdad, a quien haga falta, ¿no? Porque mi nómina la paga mi empresa y nadie más que mi empresa, ¿no? Entonces, todo lo que el periodismo genere independencia del poder, al periodismo le hace más fuerte, porque con la cantidad de crisis que hemos vivido y que entiendo que nos quedan por vivir, la independencia es un fuerte. Y la suerte de tener en el diario.es más de la mitad de vuestra presión económica sujeta por los lectores, creo que vamos, es una de las mejores noticias, una de las mejores noticias. Creo que además nos espera en lo pequeño y en lo grande una época en la que sumaremos muchos esfuerzos, ¿no? El crowdfunding es solamente una pequeña parte de lo que vemos de cantidad Sí. de proyectos colectivos que van sumando a gente para montar, no hablo solamente de información, ¿no? Sino arte, libros, historias sociales de gran calado. Juntos demostramos que económicamente también podemos sumar y crear ideas y crear proyectos, y en torno al periodismo, por supuesto. Sí, no, eso sin duda. Una de las cosas más maravillosas de Internet, en mi opinión, es que permite que la gente coopere entre sí, ¿no? Sí. Yo creo que el ejemplo más evidente de que el ánimo de lucro no es lo único que mueve el mundo es la Wikipedia, que es cientos de miles de personas que consiguen hacer la mejor enciclopedia del mundo sin ánimo de lucro. Sí, Algo sí. que sería inimaginable con los paradigmas anteriores y que es posible con la tecnología. Y en el tema de los medios de comunicación es lo mismo, ¿no? Creo que la idea de que tuviésemos un periódico en España, que tuviese más de la mitad de sus ingresos pagados por los lectores, que además fuese un proyecto que ha crecido un montón. Sabes que nosotros empezamos 12 personas, somos ahora entre las ediciones locales, la edición nacional, unas 150, es decir, ya somos un periódico tirando a grande, no ni siquiera ya mediano. Y que esto se sujete por lectores que dicen, te pago para que seas libre, porque no pagas por la información. Nosotros no tenemos un muro de pago, la gente puede seguir leyendo si paga o si no paga igual, ¿no? Es algo vamos, yo no me podía imaginar que podría ser así. El muro de pago yo creo que le cabrea a la gente, sinceramente. En esta transformación en la que estamos, en la que muchos periódicos, El País, El Confidencial, El Mundo, establecen ya una suscripción para poder acceder a tu información, es muy frustrante en este momento, ¿no? La alternativa es la vuestra, pero este recorrido que mucha gente, no los periodistas, que hacemos otros, ¿no? Hace por la mañana El País, El Mundo, El Diario, El Confidencial, tal, ABC,
Ahora es imposible, ¿no? No Claro. tienes nada de esa información ya si no te suscribes a distintos diarios. Y yo no creo que nadie pueda gastarse 30 o 40 euros al mes en sujetar sus ansias de conocimiento, de información. La televisión en abierto es una alternativa a la información también, porque de momento Mm. sigue siendo gratuita, ¿no? Y no solamente en La Sexta nos hemos convertido en un referente en la información en directo, sino que al final es un canal abierto. Y de Sí, momento los es muy periódicos en importante. Internet se están convirtiendo en un canal cerrado. Y eso A mí no sé hacia dónde nos llevará. me preocupa mucho por una razón. Entiendo que son modelos económicos imprescindibles y creo que además es positivo que los medios de comunicación dependan más de sus lectores. Creo que en general los medios impresos, que son muy caros de producir para los rendimientos económicos que tenemos después, está bien que los lectores vuelvan a implicarse y vuelvan a apoyar su independencia y paguen por ellos, pero me preocupa mucho que levantemos un muro que haga que el derecho a la información, que es un derecho fundamental, que está en la Constitución, solo sea para los que tienen renta disponible para pagar. Eso Es es. decir, que ese muro deje fuera a los estudiantes, a las personas, a los parados, a las personas con dependientes a su cargo, a los pensionistas con pocos ingresos, a muchísima gente, para que no ya que puedan pagar varios periódicos, que sería lo ideal, sino O que uno, simplemente ¿no? pagar uno ya es Eso una es. cosa que no se pueden permitir, que 8 euros, 9 euros, 7 euros, que es lo que cuesta una suscripción a un periódico, para mucha gente al mes es dinero, es dinero que no se Hombre, pueden permitir. Y sobre todo en un mundo donde la mayor amenaza a la democracia probablemente tiene que ver con eso que llaman la posverdad y que simplemente es la mentira. Cómo la mentira se convierte en una herramienta muy útil, cómo además existen mecanismos a través de los algoritmos de redes sociales para que la mentira prospere, se convierta en hecho alternativo y haga a los gobernantes impunes, ¿no? Porque siempre que por medio de la polarización, por medio de la media verdad, puedes conseguir que los tuyos, por medio de las noticias falsas y cómo se propagan, puedes conseguir que los tuyos sean rocosos ante cualquier. Da igual que el New York Times publique la declaración de la renta de Trump, que él dice que en realidad paga muchos fake news, impuestos, ¿no? y a Fake news. correr, y a Lo correr, desactiva. y a correr. Y entonces él aprovecha la falta de credibilidad de los medios progresistas, liberales Eso es. estadounidenses en su público para decir, me lavo las manos y aquí no ha pasado nada. Y en el tema de la prensa, para mí la clave es que arbitremos mecanismos en los periódicos, no solo el mío que ya lo tiene, sino todos en general para que haya suscripciones baratas para la gente que no puede pagar o incluso gratuitas, porque si no creo que generaremos una sociedad de dos velocidades, ¿no? Una gente muy informada y otra gente pasto Expulsaremos a de las nuestro fake news. público. Lo Sí, expulsaremos. Mira, hay algo que has dicho que querría también comentar respecto a esta pandemia, ¿no? Lo que ya llaman la infodemia también, ¿no? No solamente se nos cuelan los argumentarios de los partidos políticos o de los lobbies a través de las redes, ¿no? Sino que es que ha habido un ánimo de intoxicar y de generar un cabreo, un estado de opinión, un estado sí. emocional. Más allá del estado de opinión, un estado emocional en la población también intoxicando, ¿no? Entonces se han utilizado las redes y el móvil, ¿no? Porque a mí me parece igual de peligroso las cadenas estas de WhatsApp. Yo, por ejemplo, tengo el termómetro en Sí. esto con mi padre, que es un señor de 80 años, Y que al te que va yo llegando, me ha considero, llegado no sé qué y tal, y te claro, yo le preguntas, sí. A considero mí me pasa en el formado chat familiar con, también y de con mis actitud tíos y mis crítica, pero se traga todo lo que le llega a su WhatsApp sí. y contribuye a la expansión de todos esos mensajes porque los manda a todos sus contactos, ¿no? Y la infodemia tiene mucho peligro porque das por bueno, por mucho mejor, además, que lo que te cuenta tu periódico de cabecera, lo que aparece en tu WhatsApp, ¿no? Le das Mm. más credibilidad a la intoxicación. ¿Y cómo consigues o cómo conseguimos los periodistas hacer pedagogía sobre que no, que nosotros de verdad que estamos contrastando la información, que nos apoyamos en datos y que esto es mentira, ¿no? Cuesta muchísimo cuando todos esos mensajes tienen todas las herramientas como para calar en el sistema y hacer mucho daño. Llegan en el peor momento posible, llegan a tu teléfono personal, la información va cargada de emoción, tienen 4 datos para sujetarlo como verdad, pero 20 mentiras, ¿no? Ojo con eso porque yo siento que junto con el pago que expulsa a la población de la información es otra de las, o sea, va muy unido, ¿no? Es otra de las grandes, de los grandes problemas para el periodismo, que la gente por no pagar se va a sujetar a lo que recibe, ¿no?
Así es, estoy completamente de acuerdo contigo porque además son redes opacas que no podemos rastrear con la facilidad con la que se hace en Facebook, en Twitter, donde sí que es relativamente más sencillo combatir las mentiras. Tenemos que terminar ya porque me han pedido que sea puntual. Va a ser una gran ¿Pero qué me novedad en dices? Huesca que seamos puntual. Me da mucha pena porque me Eso apetecía es mucho hablar porque no hemos contigo. ido a Huesca, que si no No nos hemos ido a podríamos Huesca, que haber es un gran alargado. error. No tenemos luego lo más Exactamente. interesante de todo, que es las conversaciones en el EDEN entre los panelistas y los participantes en el Congreso. Pero bueno, habrá años mejores y El año que viene, estaremos ¿no? allí. El año que viene repetiremos, pero en Huesca. Pedro. Creo que sí. Muchísimas gracias. Me ha gustado muchísimo tanto vuestra charla como la anterior, porque yo creí que iba a ser el tono bastante más deprimido, por las ideas de pandemia, por las ideas de crispación, por las ideas de tensión política, y sin embargo se ha visto cierta esperanza, cierta oportunidad, ¿no? Estamos aquí para pelear hasta el último minuto, o sea, no nos vamos a rendir ante nada. No nos vamos a rendir. Periodismo a pesar de todo, decimos Eso en el diario. Que así sea, compañeros. Muchas gracias. Gracias, un beso. Pedro. Gracias, Mamen. Un placer, un abrazo, un placer, beso. chicos. Chao. Hasta luego. Chao.